Muy buenas noches, estimada Manuela y José Luis. Muchas gracias por su asistencia a esta primera webconferencia del curso Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Globales. Yo he elaborado unas diapositivas para ustedes sobre los mercados financieros y sus participantes. Pues yo sé que les va a ser de mucho provecho para el desarrollo de la actividad del paso número 2. Procedo entonces a compartir pantalla y les pido el gran favor que me ayuden leyendo algunas de las diapositivas. Ok. Por favor, me confirman si observan la portada ampliada. La inicial. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar entonces con los conceptos básicos, ¿cierto? ¿Qué es un sistema? Un sistema es un grupo de normas y principios que regulan el funcionamiento de una entidad. Segundo, ¿qué es el sistema financiero? Es el conjunto de instituciones que se encargan de distribuir flujos de dinero dentro de una economía, canalizando los excedentes, o sea, los sobrantes que poseen los ahorradores hacia las instituciones deficitarias, ¿sí?, que desean realizar inversiones para obtener rendimientos financieros y promover con ello el crecimiento económico. Tercero, ¿cuáles son los componentes del sistema financiero? Son tres componentes. Primero, los activos financieros, ¿sí? Ahí están los instrumentos financieros, los bonos, los pagarés, las acciones, los ETFs, los fondos cotizados en bolsa, los fondos mutuos, ¿sí? Segundo, los intermediarios financieros. Aquí están los brokers, las empresas de corretaje, ¿sí? Y los que hacen las compras, los traders. Y tercero, los mercados financieros. Los mercados financieros entonces pueden ser de renta fija, de renta variable, mercados de derivados financieros, etcétera. Los activos financieros, entonces, como dije anteriormente, son recursos que se espera generen beneficios futuros y por tanto tienen un valor económico. Los intermediarios financieros son instituciones que intercambian y facilitan las transacciones financieras a los clientes individuales y corporativos. Y el espacio en donde se realizan esas transacciones financieras se denomina un mercado financiero. Cuarto, ¿qué es la intermediación financiera? La intermediación financiera es la actividad regular desarrollada por instituciones y empresas facultadas para captar recursos del público en diferentes modalidades y luego ponerlos en forma de créditos y préstamos al público. Quinto, ¿qué es un mercado y qué son mercados financieros? Un mercado es el espacio virtual en donde se reúnen personas que demandan y ofrecen algún tipo de bien o servicio, incluyendo todo dispositivo o plataforma que permita la interacción entre los participantes. Ahora bien, los mercados financieros son mecanismos que reúnen a vendedores y compradores de instrumentos financieros por el cual, a través de sus sistemas, se facilitan las negociaciones. Se clasifican dependiendo de los activos o de los diferentes tipos de activos financieros que se negocian entre ellos, así como otros tipos de criterios. Pero ese es como el más conocido. Y los vamos a ver. Bueno, por favor, Luis, ¿me ayuda leyendo, por favor, Sistema Financiero y Mercados Financieros? Listo. Sistema y mercados financieros. Los procesos de intercambio de producción, las decisiones de los agentes, que son los consumidores y los empresarios, se suelen ajustar a una estructura temporal determinada que tiene que conducir a la disponibilidad de recursos. El ejemplo más evidente de una familia es el de una familia que quiere prestar sus ahorros a un plazo corto y no puede ponerse de acuerdo con un empresario que necesita, denme un segundo que es que estoy en el celular, bueno, que necesita esos fondos a un plazo más largo para poder producir, contratar o invertir.
Esta necesidad de intercambio de recursos en el tiempo y la necesidad de hacer coincidir los plazos que los agentes, ahorradores y prestatarios precisan para sus planes es lo que da lugar a la aparición de las operaciones financieras. Lo que hacen los consumidores con su flujo de ingresos, son las rentas obtenidas del trabajo o del capital, tiene una estructura temporal que ha de contabilizarse con el flujo de sus gastos. Se ahorra hoy para poder consumir mañana e inversamente. Se piden créditos para consumir hoy con cargo a los ingresos de mañana. Los activos y pasivos financieros son los que permiten este tipo de conductas, trasladando capacidad para compra del presente y al futuro, viceversa. Todo sistema financiero se compone de tres elementos básicos: activos y pasivos financieros, instituciones y mercados. Los activos y pasivos son los productos financieros que emiten las unidades económicas con déficit y adquieren quienes tienen fondos excedentarios con el fin de invertir sus ahorros. Estos productos se colocan y adquieren en mercados donde intervienen diversas instituciones financieras que actúan con libertad, aunque dentro del marco normativo establecido por los poderes públicos y bajo el control de instituciones y autoridades competentes. El sistema financiero evoluciona con rapidez en distintas direcciones. 1. Se crean cada vez más productos, algunos muy complejos para adaptar los distintos segmentos del mercado. 2. Los mercados financieros están sometidos a un rápido proceso de internacionalización, favorecido por el desarrollo de las tecnologías de la información. 3. Los controles normativos respetan cada vez más la libre competencia y se limitan tanto a garantizar que no existan fraudes como evitar las actuaciones temerarias de quienes intervienen en los mercados. Perfecto, muchas gracias, José Luis. Bueno, Lorena, por favor, ¿me ayudas leyendo la siguiente diapositiva? Buenas noches, sí señor profe. Características de los mercados financieros. Dice, primera, conexión. Pone en contacto a las empresas con los inversores, lo que permite a estos últimos acceder al capital de grandes sociedades. Segundo, seguridad. Es un mercado organizado con instituciones reguladoras que velan por la protección al inversor y la eficiencia de las transacciones. Tercero, liquidez. Facilita a los inversores el acceso al mercado de forma sencilla y les permite comprar y vender valores en forma rápida y a precios que se fijan por la oferta y la demanda. Cuarto, transparencia. A través de diversas publicaciones y sistemas de información electrónica permiten que a los inversores contar con información veraz y oportuna sobre los valores cotizados y sobre las empresas emisoras. De este modo, los inversores cuentan con los elementos necesarios para tomar decisiones de forma adecuada. Indicadores. Sirven como índice de la evolución de la economía al determinar el precio de las sociedades empresas a través de la valuación de sus acciones. Perfecto, muchas gracias, Lorena. Juan Camilo, ¿me ayudas por favor leyendo la siguiente diapositiva? Ah, bueno, no, esta la explico yo, esta. O si no, Jan, por favor, ¿me ayudas leyendo esta diapositiva? Buenas noches, profe, compañeros. ¿Me escuchan? Sí, Jan, muy bien. ¿Listo? Bien, profe.
Mercado monetario o de dinero. Los mercados monetarios o de dinero tienen una gran importancia para el sistema financiero de un país y también para su funcionamiento económico, ya que a través de ellos tiene lugar una parte sustancial del proceso de transmisión de la política monetaria. Son la base sobre la que se asienta la inversión institucional y constituyen una pieza fundamental en el proceso de formación de precios del conjunto de los mercados financieros y bancarios. En los mercados de dinero se determinan los tipos de interés que servirán de referencia al conjunto de la economía. Un buen funcionamiento del sistema financiero de un país requiere la existencia de un mercado de dinero a corto plazo que asegure que las transformaciones entre activos financieros a largo y activos financieros a corto, así como entre estos últimos y el dinero, se efectúe sin distorsiones para el mercado de capitales o del sistema crediticio. Generalmente se definen los mercados monetarios como aquellos caracterizados por: primero, un elevado grado de institucionalización que minimiza los riesgos ligados a los procesos de liquidación y compensación. Segundo, un alto nivel de liquidez para todos los participantes. Tercero, homogeneidad relativa de los ingresos de contrapartida que se negocian. Cuarto, transparencia total de su funcionamiento. Quinto, volumen de negocio. Es un mercado mayorista. Sexto, flexibilidad e innovación. Se puede afirmar que los mercados monetarios están conformados por el conjunto de mercado interbancario que incluirá depósitos y sus derivados y los segmentos de operaciones entre instituciones bancarias de repos. ¿Y repos qué es, profe? Qué pena. Es un tipo de operaciones de mercado para que los bancos puedan cumplir con el encaje. Entonces ellos, algunos prestan y otros piden prestado, a cambio obviamente del pago de una tasa de interés que es bastante elevada, que es la ¿cómo es que se llama? Intradía, una tasa de interés intradía, para pues devolver esos títulos. Bueno, dependiendo si es simultánea se devuelve, y si no, no, ¿sí? Puede ser simultáneo repo, y son unos títulos valores, acciones pueden ser incluso, que tienen, digamos, se piden prestados, se entregan como garantía por un valor, el banco cumple con ese encaje en el día, y ya, y luego tiene que devolver el título o pagarlo, bueno, dependiendo si es repo o si es una simultánea. Eso es. Listo, ok, doctor. Y simultáneas sobre deuda pública anotada y el mercado de títulos negociables, que consiste en el resto del mercado de deuda, títulos emitidos por bancos o cualquier otra institución de crédito o institución financiera, por una empresa o por el Tesoro. Uno de los aspectos de la política monetaria que más incidencia tiene en la estructura de los mercados monetarios se refiere a la instrumentación de esta. Se trata de los instrumentos con los que el Banco Central interviene en el mercado para influir en el tipo de interés a un día, tipo de referencia básico para el conjunto del sistema financiero, drenando o inyectando liquidez. Perfecto, muchas gracias. Entonces miren lo siguiente. Los mercados monetarios están, digamos, dirigidos inicialmente, en forma completa, podríamos decir, para lo que son los grandes grupos económicos, ¿sí? Allá entonces entran el Grupo Aval, el Grupo Bolívar, el GEA, bueno, y otros muchos grupos económicos, ¿sí? Donde ellos lo que hacen es adquirir, ¿sí? Bueno, algunos adquirir e incluso ofrecer otros, ¿sí? Instrumentos o títulos valores que se caracterizan porque son muy confiables, o sea, tienen bajos niveles de riesgo, ¿sí? Porque pues son instituciones reconocidas, calificadas con muy buena, digamos, calidad crediticia en sus operaciones, en su funcionamiento, etcétera, etcétera. Pero la desventaja es que sus rendimientos son bajitos, ¿sí? Y otra gran ventaja es que tienen un alto nivel de liquidez, rápidamente se compran y se venden, a pesar de que los rendimientos no son muy elevados. Pero la seguridad de que van a pagar de que se va a pagar ese instrumento es muy, muy elevado. Hay
una muy poca probabilidad de impago, ¿sí? Y en este tipo de mercados se realiza algo que se llama la subasta holandesa. Es un tipo de mecanismo, ¿sí? Donde intervienen estas instituciones y a medida que, digamos, se establece un tiempo de inicio y el tiempo pues va transcurriendo y llega un momento en que hay una tasa de interés que obviamente, o me dicho previamente, en este caso, quien hace la subasta, supongamos que es el Ministerio de Hacienda, ¿sí? Eh, y, y entonces llega un punto en digamos, lo que se llama el punto de corte o la tasa de corte, donde podríamos decirlo de cierta forma, como que uno de esos participantes toca el botón, el botón de parar, ¿sí? De stop, y entonces a esa tasa, ¿sí? Es que de rendimiento es que se paga a los que hayan participado en esta subasta. Bueno, obviamente eso, las tasas dependen de los tipos de instrumentos, pero por ejemplo podría ser unos para bonos, otros para acciones, otros para pagarés, ¿sí? Bueno, diferentes tipos de instrumentos y esto lo que permite es darle bastante liquidez, ¿sí? Digamos, es una herramienta de ayuda al Banco de la República para controlar, ¿sí? La liquidez que hay en el mercado, porque ustedes saben que muchas veces si el mercado hay un excedente de recursos, ¿sí? De dinero, se produce ¿qué? Inflación. Entonces, el Banco de la República, ¿sí? Junto con el Ministerio de Hacienda, entonces aplican este tipo de políticas para, pues, pedir, digamos, entregar títulos en contraprestación de recursos y con eso disminuir la cantidad de dinero que está circulando en el mercado. Porque obviamente uno de las obligaciones del Banco de la República es controlar la inflación, ¿sí? Entonces, muchas veces en este tipo de mercado monetario, pues se logra cumplir con esa política monetaria, ¿sí? Del Banco de la República. No sé si de pronto alguien quisiera mencionar algo más, si de pronto ha tenido oportunidad de ver este tipo de operaciones de subasta holandesa. La subasta holandesa es completamente al contrario de la subasta inglesa, ¿no? Que es la que vemos, por ejemplo, en los programas de televisión, donde simplemente se va aumentando el precio hasta que llega un último, que es el que se queda con la mercancía o con el producto porque pagó más, ¿sí? Aquí es al contrario. Aquí el precio empieza a bajar, pero el primero que toque o el primero que presione stop, ¿sí? Es el que a partir de esa tasa entonces es que se paga a los que estaban participando allí, ¿sí? Entonces como que la idea para que todos ganaran es que esperaran más tiempo para presionarlo, pero algunos no tienen tanta necesidad de rendimiento y pues deciden presionar antes, ¿sí? Bueno, entonces sigamos. Me falta explicar esta acá. Aquí tenemos la clasificación de los mercados financieros, ¿sí? Vemos aquí cómo los mercados financieros se clasifican según tipos de activos negociados en estas 4 categorías de amarillo. Mercado monetario, es el que acabamos de ver, o de dinero. Allí se encuentran notas del tesoro, CDTs, papeles comerciales, pagarés, letras de cambio, depósitos bancarios, aceptaciones bancarias, repos. El mercado de capitales, donde encontramos, por ejemplo, el mercado intermediado bancario, el mercado de valores, donde está la bolsa de valores, el mercado de divisas, ¿sí? Y el mercado el mercado de divisas spot, que es al día actual, spot es de hoy, de este momento, ¿sí? Y mercado de divisas forward, que es más adelante, en el futuro. Este mercado de valores se divide en mercado bursátil y mercado demostrador, OTC, over the counter. El mercado bursátil, que es la bolsa de valores como la bolsa de valores de Colombia, o bueno, en el caso internacional está el NYSE, el New York Stock Exchange, el Toronto Stock Exchange, TSK, el Nasdaq, ¿sí? Donde se manejan muchas empresas del área de tecnología, y bueno, el MILA, que es la integración de nuestra bolsa de valores de Colombia con la de Perú, con la de México y con la de Chile. Allí este mercado bursátil se subdivide en
mercados de renta fija, mercado de renta variable, mercado de derivados financieros, principalmente. Y el mercado OTC, que es el mercado que, digamos, no tiene una especie de cámara de compensación que esté asegurando, o digamos, sí, asegurando a las dos partes, al comprador y el vendedor. Eso es precisamente lo que lo diferencia del mercado bursátil, ¿sí? Y además que este tipo de productos que se ofrecen en el mercado mostrador no son estandarizados, sino que son creados a la medida, ¿sí? Entonces ahí podemos encontrar el mercado de criptomonedas como el Bitcoin, Litecoin, Ethercoin, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y el mercado de derivados financieros no estandarizados, ¿sí? Como por ejemplo los forwards, los swaps, las bermudas, etcétera, etcétera. También encontramos, bueno, el mercado de divisas spot, porque ya dije anteriormente, tiene que ver, este es el mismo mercado Forex, ¿sí? Que es donde se transan todas las monedas del mundo, las 24 horas del día se está manejando, y hay mercado de divisas para, digamos, comprar hoy o establecer precios hoy o más adelante. No sé si ustedes de pronto se acuerdan qué es la LIBOR. ¿Se acuerdan qué es la LIBOR? ¿O alguna vez han escuchado la LIBOR? La tasa No, LIBOR. señor. De mi ¿No? parte, no. No. Bueno, la tasa, bueno, LIBOR. ¿Qué significa LIBOR? Son las iniciales de London Interbank Offered Rate, ¿sí? LIBOR. Esa es la tasa de interés a la cual los bancos londinenses, los bancos del del Reino Unido, ¿sí? Se prestan recursos, ¿sí? Y también en esa misma LIBOR se puede encontrar la tasa de interés a la cual pueden pagar o pueden ofrecer, ¿sí? Una tasa de interés, por ejemplo, a periodos de tiempo futuro, a 60 días, a 90 días, a 180 días, a un año, ¿sí? Y pues ese tipo de tasas de interés, digamos, ese esquema, ¿sí? De ofrecer tasas de interés a la cual, pues, bueno, cobran o pagan dependiendo del punto de vista, ¿sí? Lo utilizan, por ejemplo, para los forwards. Ahorita vamos a ver más adelante los forwards, cuando, por ejemplo, hablamos de un forward 3.9, ¿sí? Que, digamos, empieza a contar a partir del tercer mes, perdón, luego cubre un periodo de 6 meses hasta llegar al 9º mes. Y al final, en este caso por ser un forward, al final de esos 9 meses, entonces se establece cuál de las dos partes paga a la otra la diferencia entre qué, la tasa spot, o sea, la tasa que hay en ese momento, ¿sí? Digamos que es la tasa, no sé, la tasa de interés del mercado, supongamos que es del 6%, contra la tasa de interés que se estableció dentro del contrato. Y esa diferencia, sí, que puede estar a favor del que pidió prestado o del que prestó, ¿sí? Entonces se le paga esa diferencia. Hay otros tipos, obviamente la LIBOR era la más conocida hace unos 10, 15 años, pero últimamente, digamos en Europa, cada miembro de la Unión Europea tiene su propia tasa de interés promedio a la cual pues pide prestado, ¿sí? Está, por ejemplo, en España, ¿sí? Tiene su propia tasa, ¿cómo es que era? Tiene un nombre especial, esperen, yo averiguo cómo es que era la LIBOR de España. De hecho, cada país europeo está ahora teniendo su propia tasa, a la cual pide prestado o presta recursos, ¿sí? Y lo mismo hace el mercado, la bolsa de valores la agrupación de bancos, ¿sí? O de instituciones financieras, por ejemplo, en el mercado francés, en el mercado alemán. ¿Okay? Bueno, exactamente no me acuerdo cómo es que se le denomina. Incluso también hay una tasa para la agrupación de todos
los países que conforman la Unión Europea, que es la Euribor, ¿sí? Euribor es precisamente la tasa a la cual se prestan las instituciones financieras de los países que se encuentran dentro de la Unión Europea. ¿Okay? Algo así como para contrarrestar o hacerle competencia a la LIBOR, que era liderada por los bancos ingleses. ¿Okay? Bueno, mercado de divisas o Forex. María Ángela, ¿me ayuda por favor leyéndola? Sí, profesor. El mercado global de divisas es el mercado financiero más grande y más líquido del mundo. También se le conoce como mercado cambiario, Forex o FX. Una divisa es la moneda de otro país libremente convertible en el mercado cambiario. Desde el punto de vista colombiano, el dólar estadounidense USD es una divisa. El peso cubano, en cambio, no es una divisa porque aun cuando se trata de la moneda de otro país, no es libremente convertible. El mercado de divisas es el marco organizacional dentro del que los bancos, las empresas y los individuos compran y venden monedas extranjeras. En otras palabras, es el conjunto de mecanismos que facilitan la conversión de monedas. En términos generales, el mercado es un mecanismo que permite que la demanda confluya con la oferta y que se establezca el precio de equilibrio. Una de las funciones del mercado de divisas es determinar los precios de diferentes divisas. El precio de una divisa en términos de otra se llama tipo de cambio. En un mundo con 200 monedas debería haber 200 por 199 sobre 2 igual a 19.900 tipos de cambio diferentes. En realidad, el número de tipos de cambio es mucho menor, puesto que la mayoría de las monedas se cotizan contra el dólar estadounidense y no directamente entre ellas. Si conocemos los 199 tipos de cambio de todas las monedas contra el dólar, podemos calcular los tipos de cambio de cada moneda contra todas las demás. El hecho de que el dólar esté en medio de 85% de las transacciones en monedas extranjeras implica que desempeña el papel de moneda vehicular. El uso del dólar como moneda vehicular no solo reduce el número de parejas de monedas, sino que también aumenta el tamaño y la liquidez de los mercados, simplifica los procedimientos para los operadores de divisas y reduce los saldos en diferentes monedas que necesitan mantener. En los últimos años, el papel del dólar como moneda vehicular en el mercado de divisas se debilita a causa del surgimiento de algunas monedas que desempeñan dicho papel en el ámbito regional. El euro en Europa, el yen japonés en Asia. A pesar de la creciente importancia económica de China, que ya es la segunda potencia mundial, su moneda renminbi o yuan no puede ser una moneda de transacciones ni mucho menos de reserva. Para que esto suceda, China tiene que cumplir con las siguientes condiciones. Primero, liberalizar la cuenta de capital. Segundo, establecer plena convertibilidad de la moneda. Tercero, generalizar el acceso a la información económica y financiera. Transparencia. Perfecto, muchas gracias, Ángela. María Ángela. Bueno, ¿alguno de ustedes quisiera agregar algo sobre el mercado de divisas? ¿Alguno de ustedes de pronto tiene oportunidad de, uno puede, de intervenir, de participar en este Forex o en alguna de las plataformas simulacros de Forex? ¿Ah? Profe, en el corte pasado, en el ciclo pasado, sí manejamos Sí. una plataforma en donde tuvimos que interactuar, Sí. pero fue con criptomonedas. Ah, sí, Y ese se llama una estrella, ¿no? Smart, ¿no era? CryptoSmart, Sí, ¿cierto? ese sí, señor, sí. Ah, En ese estuvimos ahí
pues nos dieron un determinado valor y tuvimos que hacer 3 transacciones y pues analizar pues como el cambio, la ganancia o la pérdida. Ok, ¿y manejaron efectivo, monedas o no? ¿O solamente eran criptoactivos? No, fue criptoactivos, sí señor. Ah, bueno. Bueno, pero ese Ujú. también es Mm. eso sirve como ¿de qué? De ejemplo, porque algo así similar sucede con el Forex, ¿cierto? Y no sé si ustedes se acuerdan, hace unos años hicieron una gran propaganda a nivel nacional de cursos de capacitación, que eso se podía hacer dinero fácil, que eso no habían riesgos, y de repente eso cayó. ¿Y por qué cayó? Porque al comienzo las capacitaciones, digamos que sí les daban una idea pues básica de las estrategias, sobre todo de cómo manejar y cómo cubrirse cuando se compra un tipo de moneda, ¿sí? Pero ya digamos con el paso del tiempo y obviamente las fluctuaciones que presentaron las monedas por los diferentes eventos, empezando por la crisis financiera mundial, pues no, eso hizo que muchísimas inversionistas se fueran a pérdida y le cogieron más bien rabia a ese sistema, ¿no? Pero sin embargo, personas que están especializadas, instituciones bancarias sobre todo, participan en ese mercado y por cierto que son los bancos los que más tienen injerencia en ese banco, hacen muchísima plata e intervienen bastante y se benefician bastante en este mercado. Y sobre todo cuando piden préstamos en una moneda, luego los tienen que pagar en otra, etcétera, etcétera. Okay. Bueno. Segmentos y niveles del mercado de divisas. Porfa, Ingrid Joana, ¿me ayudas leyendo esta? Sí, señor. Segmentos y niveles del mercado de divisas. Participantes en el mercado de divisas. El mercado interbancario tiene 2 niveles. 1, el mercado interbancario directo, en el cual se realiza 85% de las transacciones. 2, el mercado interbancario indirecto, vía corredores, en el cual se hace el restante 15% de las transacciones. Los participantes del mercado directo son formadores del mercado, market makers. Cotizan entre sí los precios de compra y venta y mantienen una posición en una o varias monedas. Tener posición en un activo significa poseerlo o deberlo. Una posición larga es un activo, perdóneme, una posición larga en un activo beneficia al dueño. Si el precio del activo sube, el que asume la posición larga hace una apuesta que el activo se aprecie en el futuro. Tener una posición larga en un activo significa simplemente poseerlo o poseer el derecho de adquirir el activo en el futuro o en un precio específico. Una posición corta beneficia a su dueño si el precio del activo baja. Significa una deuda. Vender corto implica vender algo que no se tiene, algo prestado. El que mantiene una posición corta apuesta a que baje el precio del activo en una cuestión. Ejemplos de posición corta en dólares: una deuda, una cuenta por pagar, vender la divisa a futuro, vender una opción de compra de dólares. Los principales participantes en segmento directo del mercado interbancario incluyen: 1, los agentes de moneda extranjera bancarios y no bancarios, foreign exchange dealers. Los agentes son formadores de mercado y están dispuestos a comprar la divisa en que negocian en un precio de compra, bid price, y venderla a un precio de venta, ask price. La competencia entre los numerosos agentes mantiene los diferenciales cambiarios bajos, por lo que en el mercado de divisas es eficiente. Alrededor de 48% de las transacciones cambiarias ocurre entre los agentes. Interdealers Market. Los 5 bancos más grandes contribuyen con 55% de las transacciones. Los agentes no bancarios, no bank dealers, incluyen bancos de inversión y otras instituciones financieras no bancarias. 2, los clientes no financieros, principalmente las empresas transnacionales y los gobiernos. Estos actores entran en el mercado de divisas solo si necesitan comprar o vender una divisa específica. No hacen el mercado. Las transacciones entre los bancos y los clientes no financieros
ocupan 5% del volumen total. 3. Los bancos centrales. Estas instituciones pueden adquirir monedas extranjeras para sí mismas o para sus gobiernos. También tienen la facultad de aumentar o gastar sus reservas internacionales. Finalmente, los bancos centrales pueden intervenir en el mercado cambiario con el objetivo explícito de afectar el tipo de cambio. Perfecto, muchas gracias, Giovanna. Entonces vemos allí los dos tipos de, bueno, los dos segmentos, ¿sí? El segmento directo del mercado interbancario, ¿sí? Que es donde están los agentes de moneda extranjera, bancarios y no bancarios, y los clientes no financieros, donde están especialmente las empresas transnacionales y los gobiernos, ¿ok? Eso es como para tener una idea un poquito, ¿sí? Más profunda de cómo funciona este mercado de divisas. Bueno, ahora el mercado interbancario directo, o sea, el de los bancos. ¿Quién me ayuda leyéndolo? ¿Quiere yo leer? Ok, Mercado gracias, Manuela. interbancario directo. El mercado interbancario directo es descentralizado, continuo, de oferta abierta y de subasta doble. La oferta es abierta porque cualquiera puede pedir la cotización. La subasta es doble porque cada hacedor de mercado cotiza tanto el precio de compra como el precio de venta en el nivel indirecto del mercado de divisas. Los corredores broker preparan las transacciones como promotores, facilitándolas sin participar directamente en ellas. Los corredores no hacen el mercado, no mantienen inventarios de divisas ni toman posiciones, actúan en el nombre de terceros, cobran una pequeña participación tanto a vendedores como a compradores. Su función consiste en acoplar, match, las órdenes de venta con las órdenes de compra. Un corredor recibe las órdenes límite de compra o vender una divisa específica a un precio determinado. Cada vendedor trata de encontrar a un comprador o a un grupo de compradores. El arbitraje consiste en comprar y vender simultáneamente un activo en dos mercados diferentes para aprovechar la discrepancia de precios entre ambos mercados. Si la diferencia entre los precios es mayor que el costo de transacción, el arbitrajista obtiene una ganancia. En otras palabras, el arbitraje significa comprar barato y vender caro sin asumir riesgo. En cualquier mercado, buscando su propio beneficio, los arbitrajistas aseguran que los precios estén en línea. Los precios están alineados y las diferencias en los precios son menores que los costos de transacción. El arbitraje de divisas puede constituir la actividad principal de algunos agentes de divisas especializados, pero en la gran mayoría de los casos es una actividad secundaria de los agentes bancarios y no bancarios, cuyo giro principal es comprar y vender divisas. El arbitraje no implica ningún riesgo para el arbitrajista y no requiere inversión de capital. Las oportunidades de arbitraje surgen con frecuencia, incluso en un mercado eficiente, pero duran poco tiempo. La especulación es una toma consciente de posiciones para ganar con el cambio esperado del precio. El especulador compra una divisa, establece una posición larga. Si piensa que su precio va a subir y le vende, posición corta, si considera que su precio va a bajar. La mayor parte de la especulación tiene lugar en el mercado de futuros y opciones. Sin embargo, el mercado spot también proporciona muchas oportunidades para la especulación. A diferencia del arbitraje, la especulación sí involucra el riesgo y la necesidad de inmovilizar el capital. El especulador compra en un momento y vende en otro, después de que el precio haya variado. La especulación es una apuesta sobre la variación futura de los tipos de cambio. Si la expectativa se cumple, el espectador obtiene una ganancia, en el caso contrario, pierde. Ok, muchas gracias, Manuela. Sistemas de pagos interbancarios. Juan Camilo, ¿me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? O Andrés Antonio, ¿me ayuda por favor leyendo esta diapositiva?
Entonces se conectaron, pero están ocupados. Ángela María, ¿me ayudas por favor leyendo esta diapositiva? Sí, profesor. Aunque el mercado se llama spot, entrega inmediata, el intercambio de depósitos se lleva a cabo hasta 2 días hábiles después del inicio de la transacción. Este tiempo se considera necesario para efectuar las transferencias de fondos de unas cuentas a otras. En el mercado norteamericano, dólar canadiense y dólar estadounidense, la fecha de entrega es un día hábil, 24 horas. La fecha en que efectivamente se reciben las divisas es la fecha de valor, value date, o fecha de liquidación, settlement date. Los mensajes que contienen los detalles de la transacción se transmiten entre los bancos involucrados a través de la red SWIFT. Los formatos de los mensajes se estandarizan para evitar errores que puedan derivarse de diferentes idiomas y costumbres de los participantes. En la fecha de valor, el comprador de la moneda extranjera ya le tiene disponible en la cuenta que él mismo especificó. El vendedor recibe el pago en forma de una acreditación en su cuenta. En el banco de su preferencia se dice que la transacción se liquidó. Sistema de pagos intercambiables. Interbancarios. Sistema de pagos interbancarios. Es la forma en que los bancos liquidan las deudas entre sí. El fortalecimiento del sistema de pagos tiene por objeto aminorar el riesgo sistémico sin reducir excesivamente la liquidez del sistema financiero internacional. Existen dos tipos de sistemas de pagos. Primero, sistema de liquidación neta periódica, Net Periodic Settlement. Segundo, sistema de liquidación bruta en tiempo real, Real Time Gross Settlement. En la actualidad, la liquidación neta maneja 30% de las transacciones. El progreso tecnológico en computadoras y telecomunicaciones y el pensamiento financiero reciente parecen favorecer a los sistemas de liquidación en bruto que ya manejan 70% de las transacciones. En el sistema de liquidación neta periódica, las órdenes de pago que un banco envía a otro se acumulan y la liquidación se efectúa al final del día. Por su propia naturaleza, este sistema implica créditos no garantizados intradía. Un banco emite órdenes de pago aún sin tener fondos, porque espera que antes de liquidar su deuda, recibirá pagos de otros bancos. Un incumplimiento de sus obligaciones por parte de una institución grande puede desencadenar una secuencia de incumplimientos. Los sistemas de liquidación bruta en tiempo real, LBTR, son sistemas de transferencia electrónica de fondos en los que la transferencia de dinero o valores se realiza de un banco a cualquier otro banco en tiempo real y sobre una base bruta. Liquidación en tiempo real significa que una transacción de pago no está sujeta a ningún periodo de espera y las transacciones se liquidan tan pronto como se procesan. Liquidación bruta significa que la transacción se liquida una a una sin necesidad de compensación previa de operaciones. Liquidación significa que una vez procesados, los pagos son definitivos e irrevocables. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y antes de continuar, les quería comentar que también el mercado americano tiene su offered rate, ¿no? La tasa a la cual los bancos pues se prestan recursos, ¿sí? O la tasa a la cual, digamos, cobran, ¿sí? Por ejemplo, las tasas a las cuales cobran los intereses de las tarjetas de créditos o los préstamos hipotecarios. Esta se llama la prime rate, ¿sí? Que es la que digamos, establece la Federal Reserve, ¿cierto? Que es como el organismo, digamos, como el Banco de la República allá en Estados Unidos, ¿cierto? Es una institución privada. También establece, por ejemplo, la Federal Reserve esas tasas overnight. Por cierto, las tasas cuales aquí en Colombia se prestan recursos con las repos, esa tasa es la overnight, ¿sí? O sea, por la noche. Y esas tasas overnight, pues a las que se cobran para poder cumplir con el encaje, sirven como base para calcular o para estimar la tasa prime. Bueno, eso es lo que quería agregar.
Sigamos con la siguiente. Mercado bancario o intermediado. Este yo la puedo leer. Los intermediarios financieros transforman los activos de quienes colocan sus fondos en otros activos asumibles por sus receptores finales. Así, estos intermediarios reciben un pasivo, o sea, activo para quienes le entregan el dinero y lo convierten en otro activo al prestar esos fondos al destinatario final, que asume un pasivo diferente al que se creó en primer lugar. Este proceso de intermediación y de transformación de activos se produce claramente en la banca. Reciben depósitos de dinero a sus clientes, o sea, activo para ellos, pasivo para el banco, o sea, activo para los clientes, pasivo para el banco, con el fin de prestarlo, ¿sí?, a otras empresas y particulares quienes asumen un nuevo pasivo por la deuda contraída. ¿Quiénes son los participantes del mercado intermediado en Colombia? Vamos entonces el primer grupo, que son establecimientos de crédito. En esta categoría se incluyen los bancos comerciales, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento y las cooperativas financieras. Los bancos comerciales son entidades que tienen por objeto la captación profesional de recursos del público y su colocación a través de operaciones activas de crédito. Los bancos comerciales son las únicas instituciones financieras autorizadas para captar recursos del público mediante depósitos en cuenta corriente, de ahorros. Las corporaciones financieras son entidades financieras que tienen por objeto captar recursos del público y realizar operaciones activas de crédito. La particularidad de las corporaciones financieras es que sus actividades tienen como finalidad promover la creación, reorganización y expansión de empresas del sector real de la economía. ¿Sí? Eso es lo que las diferencia. Pueden invertir en empresas del sector real, también es otra diferencia. Las compañías de financiamiento, en cambio, comparten con los bancos comerciales y las corporaciones financieras el tener por objeto la captación profesional de recursos del público y su colocación mediante operaciones activas de crédito. Ahora, su característica distintiva, por lo cual se diferencian de las demás, consiste en la finalidad con la que realizan esas operaciones, la cual consiste en facilitar la comercialización de bienes y servicios, así como realizar operaciones de arrendamiento financiero o leasing. ¿Okay? Eso lo pueden hacer entonces las compañías de financiamiento. Y las cooperativas financieras, pues son entidades que realizan actividades financieras, ¿sí?, bajo, obviamente, las pautas o las leyes de qué, o las normas más bien, de las cooperativas, ¿cierto? Y esto está supervisado por la Supersolidaria, y cuya estructura no tiene la forma de una sociedad anónima, sino de una cooperativa. Segundo grupo, sociedades de servicios financieros. En este grupo se encuentran las entidades que intermedian recursos del público mediante su captación y colocación profesional. Sin embargo, esta captación no tiene la forma de depósitos, ¿sí?, y la colocación no se realiza a través de créditos. Dentro de este grupo están las sociedades fiduciarias, los almacenes generales de depósito, las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, y las sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales, que conocemos como las casas de cambio. Los fondos de pensiones y cesantía, por su objeto y operaciones, corresponden a inversionistas institucionales. No obstante, la ley los clasifica como sociedades de servicios financieros. Tercero, inversionistas institucionales. Los inversionistas institucionales son instituciones que tienen por objeto captar recursos del público con el fin de invertirlos en valores. Tales entidades, sin embargo, no son exclusivas del mercado cambiario, dado que las actividades que realiza un inversionista institucional pueden implicar una relación separada e independiente con los sectores superavitarios y deficitarios de la economía, como es el caso de las entidades aseguradoras y las sociedades de capitalización, o bien pueden tener por objeto facilitar la relación directa entre dichos sectores, lo cual es propio, ¿sí?, del mercado de valores, como es el caso de los fondos de inversión colectiva, antes denominadas carteras colectivas. En esta categoría se encuentran A, entidades aseguradoras e intermediarios de seguros; B, sociedades de capitalización, son entidades que tienen por objeto estimular el ahorro. Esta finalidad la cumplen mediante la constitución de cualquier forma de capitales a cambio de desembolsos únicos o periódicos, ¿sí? No sé si se acuerdan una propaganda que hacen bastante frecuente de estas sociedades de capitalización, es la de Colpatria, ¿no? La de Colpatria. Y C, fondos de inversión colectiva.
Son vehículos de captación y administración de recursos de terceros, los cuales se integran con el aporte de un número plural de personas. Estos recursos son gestionados de manera colectiva para obtener resultados igualmente colectivos. Mercados de valores. ¿Quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Yo leo. El mercado de valores está principalmente compuesto por emisores de valores, inversionistas y facilitadores o intermediarios entre emisores e inversionistas, sociedades comisionistas de bolsa, bolsa de valores, la superintendencia financiera, los depósitos centralizados de valores y las sociedades calificadoras de valores. Este mercado se clasifica principalmente de acuerdo con los siguientes criterios. En primer lugar, se divide en mercado primario y mercado secundario, dependiendo de si se trata de emisión de valores por el emisor o de la negociación entre inversionistas de valores ya emitidos y en circulación. En segundo lugar, de acuerdo con el sistema a través del cual tiene lugar la negociación de los valores, el mercado se divide en mercado bursátil y mercado mostrador o extrabursátil. El primero se refiere al mercado en el cual se negocian valores por medio de una bolsa de valores o de un sistema transaccional. El segundo se refiere al mercado en el cual se negocian valores por fuera de una bolsa de valores o sistemas transaccionales. Así, las operaciones realizadas en el mercado extrabursátil o mercado mostrador no están sujetas a las condiciones y reglas de operación particularmente establecidas para aquellas transacciones efectuadas en el mercado bursátil. Adicionalmente, en el mercado extrabursátil, las partes comprador y vendedor llevan a cabo la negociación directamente a través de contratos bilaterales, sin que exista un agente interpuesto que asuma los riesgos de contraparte. En tercer lugar, de acuerdo con las personas autorizadas para invertir o comprar y vender valores, el mercado se divide en mercado principal y segundo mercado. En el primero participa el público en general y en el segundo está restringido a inversionistas profesionales. Perfecto, muchas gracias, Manuela. Bueno, mercado público de valores. En el mercado público de valores, la transferencia del ahorro o la inversión se realiza de forma directa. Para ello, este mercado utiliza los títulos valores como el principal instrumento para la transferencia de los recursos del ahorro a la inversión con el objetivo de financiar las actividades productivas en el país. Se constituyen una fuente de financiación económica para las empresas u otros emisores y una atractiva opción de rentabilidad para los inversionistas. Emisores de valores. Son entidades que emiten títulos valores de participación o de contenido crediticio para colocarlos en el mercado directamente o mediante sociedades comisionistas de bolsa y de este modo obtener recursos para orientarlos a las actividades productivas. Las compañías emisoras pueden ser sociedades privadas, anónimas, limitadas o públicas, municipios, departamentos, etc. Las personas naturales no pueden ser emisoras de títulos valores. Las empresas, al emitir e inscribir sus títulos en el mercado bursátil, obtienen una serie de ventajas, por ejemplo, acceder a una fuente de capital alternativa al sistema de intermediarios financieros y en particular a los bancos, disminuir las tasas de captación del dinero, constituir pasivos y obtener liquidez. Los inversionistas son aquellas personas naturales o jurídicas que disponen de recursos y optan por comprar y vender títulos valores en busca de rentabilidad. Sociedades comisionistas de bolsa. Estas están conformadas por profesionales especializados en proporcionar asesoría financiera. Dadas las condiciones de honorabilidad e idoneidad que involucra su labor, el comisionista debe ofrecer múltiples alternativas de negociación, respaldadas por su conocimiento sobre el comportamiento del mercado y la información de los títulos y de las entidades emisoras. Un comisionista de valores es un profesional dedicado a realizar, por cuenta de un tercero, pero a nombre propio, un negocio que le han ordenado perfeccionar. Ejecuta el negocio en virtud a lo que lo han comisionado para hacerlo, reclamando por su servicio un pago llamado comisión. Pues se llaman sociedades comisionistas de bolsa y las personas comisionistas de valores. Los comisionistas de bolsa son obviamente definidos por su pertenencia a la bolsa de valores, o sea, son exclusivos. Son intermediarios expertos en transacciones de títulos financieros que ponen a su disposición, ponen a su servicio el conocimiento que tienen de los mercados y el acceso privilegiado de que disfrutan por diversas razones en los mismos. Sin embargo, la decisión última sobre el negocio reposa en el inversionista. Es su dinero lo que está en juego y es por eso que debe evaluar con cuidado las alternativas a su disposición, el canal a través del cual cerrará el negocio y el tipo de negocio que hará.
El comisionista de valores puede brindarle en principio una buena asesoría de sus alternativas de negocio y la certeza de que participará con conocimiento de causa, incrementando sus posibilidades de éxito. Independientemente del conocimiento del mercado de valores por parte del comisionista de bolsa, hay ciertas verdades elementales sobre la naturaleza de un negocio que permanecen y son independientes del futuro, las cuales deben ser de amplio conocimiento para cualquier inversionista. Las bolsas de valores son centros de negociación y cumplimiento que propenden por la creación, mantenimiento y desarrollo de un mercado de valores financiero regulado, informado y de libre concurrencia que permite la movilización de recursos con una adecuada formación de precios. Son sociedades anónimas cuyos principales accionistas son las sociedades comisionistas de bolsa. Importante tener en cuenta eso. En nuestro caso opera la Bolsa de Valores de Colombia, BBC, y es vigilada por la Superintendencia Financiera. Superintendencia Financiera de Colombia es una entidad de servicio público adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que tiene como finalidad supervisar el sistema financiero colombiano con el fin de preservar su estabilidad, seguridad y confianza, así como promover, organizar y desarrollar el mercado de valores colombiano y la protección de los inversionistas, ahorradores y asegurados. Depósitos centralizados de valores. Son entidades especializadas en el manejo y la custodia de los diferentes títulos de valores que se negocian en el mercado. En Colombia hay dos depósitos centralizados, el DCVAL y el DCB. El DCVAL S.A. es una sociedad administradora del depósito centralizado de valores en Colombia, organizada por la Bolsa de Valores, o sea, privados, la Asociación Bancaria y un grupo representativo de entidades financieras, con el propósito de dotar al mercado de capitales colombiano de un mecanismo moderno, seguro y eficiente para el manejo de las transacciones sobre valores. Su objetivo es eliminar el riesgo que para los tenedores representa el manejo de títulos físicos, agilizar las transacciones en el mercado secundario, gestionar ante los emisores el cobro de los rendimientos de capital e intereses y abonar oportunamente a sus depositantes tales derechos. En cambio, el depósito centralizado del Banco de la República, el DCB, es un sistema diseñado para el depósito, custodia y administración de títulos valores en forma de registros electrónicos desmaterializados, de acuerdo con lo previsto en los artículos 21 de la Ley 31 de 1992 y el artículo 22 del Decreto 2520 de 1993. Administra los títulos valores que el Banco de la República emita, garantice y administre, y los títulos valores que constituyen inversiones forzosas o sustantivas a cargo de sociedades sometidas al control de la Superintendencia Financiera, distintos de acciones. Los títulos desmaterializados de una misma especie, con idénticas características y condiciones financieras, se consideran fungibles y por consiguiente se consolidan en un solo saldo, el que reflejará el resultado de las operaciones o transacciones realizadas con dicho título. El DCB, ¿sí?, Depósito Centralizado del Banco de la República, opera bajo los siguientes parámetros: conexión en línea y en tiempo real. Cada contraparte en una operación ingresa los datos de la transacción por separado. Los datos de las operaciones de cada contraparte son comparados de forma previa a la liquidación. Una vez realizada una anotación en cuenta se considera firme e irrevocable. La liquidación sucede de forma bruta, o sea, operación por operación, y en tiempo real, o sea, en forma continua. La entrega de un título se hace de forma simultánea contra el recibo del pago, disponibilidad inmediata de los fondos, títulos o dinero, producto de una operación. Sociedades calificadoras de valores son entidades especializadas en el estudio del riesgo y la calidad crediticia de una emisión de títulos valores. La calificación de valores le ofrece al inversionista elementos que involucran el riesgo y la comparación con otras alternativas de inversión, aspecto que facilita la toma de decisiones. El emisor, a través de ellas, obtiene mejores condiciones financieras para colocar los títulos. En Colombia, el marco legislativo de las sociedades calificadoras de valores lo constituye la Ley 45 de 1990 o Ley de Reforma Financiera. Dicha ley, en su artículo 89, establece la actividad de calificación de valores y delega en la Comisión Nacional de Valores, hoy Superintendencia Financiera de Colombia, la función de reglamentar esta actividad y la de las sociedades calificadoras. Las sociedades calificadoras de valores están facultadas para efectuar calificaciones de riesgo crediticio, pues califican valores y la capacidad de pago de una obligación. La calificación que otorgan estas sociedades sobre los valores objeto de una emisión o sobre el cumplimiento oportuno de determinada obligación puede estar dentro del grado de inversión o dentro del grado especulativo, lo cual dependerá de la situación de la respectiva entidad y de su capacidad de pago. Una calificación se realiza mediante un estudio técnico bajo los parámetros establecidos por la sociedad y a su vez es remitido a la superfinanciera, en donde exponen los posibles riesgos crediticios al generar una deuda o, en el caso de una emisión, sería la capacidad de pago de las obligaciones del emisor.
Para establecer la posibilidad de pago de la respectiva obligación, la sociedad calificadora de valores deberá tener en cuenta todos aquellos aspectos que puedan influir en su pago oportuno, como lo pueden ser la información financiera, ¿sí? O sea, esa disponibilidad de la información financiera en forma inmediata, productividad de la compañía, la administración del respectivo negocio, los proyectos y oportunidades en el mercado, la comercialización de nuevos productos, los mecanismos de auditoría, los aspectos fiscales y en general las fortalezas y debilidades de la respectiva empresa. La inspección y vigilancia consiste en la fiscalización permanente que ejerce la Superintendencia Financiera de Colombia, sobre el régimen institucional o relativo a la formación, extinción, obligaciones y derechos de las entidades inspeccionadas y vigiladas, así como sobre su régimen objetivo o relativo a las operaciones que realizan. Estas funciones son desarrolladas por la Superintendencia Financiera principalmente a través de los órganos que se describen en esta figura número 10, la de la derecha, los cuales se dividen en delegaturas especializadas para la supervisión de intermediarios financieros propiamente dichos y participantes del mercado de valores. Las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la superfinanciera son las siguientes, que son estas que están ahí, ¿no? Bueno, por ejemplo, leo algunas: sociedades administradoras de sistemas de negociación de valores, cámaras de riesgo central de contraparte, comisionistas de bolsa, bueno, todas ellas. La Superintendencia Financiera ejerce funciones de control sobre los emisores de valores. El control puede ser exclusivo o concurrente. El control es exclusivo si el emisor no está sometido a la inspección, vigilancia o control de otra entidad del Estado. Por tanto, corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia fiscalizar a dicho emisor tanto desde el punto de vista subjetivo o institucional como desde el punto de vista objetivo o de sus operaciones. En cambio, el control es recurrente si el emisor es una entidad sometida a la inspección, vigilancia o control de otra entidad administrativa del Estado en razón a la actividad económica que realiza. Por ejemplo, en la figura 11, la que está aquí abajo, se muestran las entidades sujetas a control concurrente. Qué pena, esas sí no las coloqué. Bueno, otras entidades con competencias regulatorias. La autorregulación es un esquema de regulación de naturaleza privada que permite a un sector específico dictar sus propias reglas de conducta y regularse a sí mismo. La autorregulación en el mercado de valores nació de la Ley 964 y es actualmente ejercida por el autorregulador del mercado de valores, conocido como la AMB. Se dirige particularmente a los intermediarios del mercado de valores y a las personas naturales vinculadas a ellos, sean o no estos últimos. De hecho, ningún organismo de autorregulación puede aceptar como uno de sus miembros, entidades sujetas a autorregulación, a una persona jurídica o natural que no se encuentre registrada como intermediario en el mercado de valores. No obstante lo anterior, las personas naturales vinculadas a un intermediario de valores que se hayan inscrito a un organismo autorregulador estarán sujetas a las normas disciplinarias, aun cuando tales personas no se encuentren inscritas previamente en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores. La autorregulación en el mercado de valores implica el ejercicio de tres funciones, o tres tipos de funciones. Primero, función normativa, consiste en la reglamentación de la intermediación en el mercado de valores, sujeta a las leyes y normas que resulten aplicables. Esta reglamentación se efectúa mediante la expedición de reglamentos que autorice previamente la superfinanciera y son de obligatorio cumplimiento y se presumen conocidos por quienes se encuentran sometidos a los mismos. Función de supervisión, permite a los organismos autorreguladores verificar el cumplimiento de todas las normas del mercado de valores y de los reglamentos de autorregulación. Función disciplinaria, permite a los organismos autorreguladores la imposición de sanciones por el cumplimiento de las normas del mercado de valores, de los reglamentos de autorregulación y a quienes infrinjan las reglas del mismo. Los procesos y acciones disciplinarias se pueden iniciar contra los intermediarios y sus funcionarios. En cualquier caso, los organismos de autorregulación deben establecer procedimientos e iniciar de oficio o a petición de parte las acciones disciplinarias para el cumplimiento de los reglamentos de autorregulación y de las normas del mercado de valores, decidir sobre las sanciones disciplinarias aplicables e informar a la Superfinanciera de Colombia sobre las decisiones adoptadas en materia disciplinaria. Sistemas de negociación. Mercado bursátil y mercado extrabursátil. El mercado bursátil se refiere a las transacciones que se realizan a través de una bolsa de valores, para lo cual es necesario la intervención de una comisionista de bolsa o de sistemas transaccionales. Una bolsa de valores es una entidad autorizada por el gobierno que tiene por objeto funcionar como mecanismo a través del cual sus miembros negocian valores y la cual provee normas, supervisión y servicios específicamente encaminados a facilitar dichas negociaciones. Actualmente, la Bolsa de Valores de Colombia administra el sistema transaccional para la negociación de acciones, soportada en la plataforma de negociación Extreme de Nasdaq OMX y otros sistemas transaccionales, según se indica a continuación.
Los sistemas de negociación de valores son plataformas para la realización de transacciones sobre valores distintos de acciones y bonos obligatoriamente convertibles en acciones inscritos en bolsas de valores. Instrumentos financieros derivados cuyos subyacentes sean acciones inscritas en bolsa de valores y otros valores de renta variable que se inscriban en estas bolsas, en donde no necesariamente intervienen comisionistas de bolsa como compradores y vendedores. La administración de sistemas de negociación de valores solo puede ser desarrollada por entidades sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera previamente autorizadas para tal efecto. En Colombia, los principales sistemas transaccionales son, primero, el mercado electrónico colombiano o MEC, mediante el cual se negocian valores distintos de acciones y bonos convertibles en acciones, y el cual es administrado y reglamentado por la Bolsa de Valores de Colombia. Y el sistema electrónico de negociación CEN, ¿sí?, mediante el cual se negocian fundamentalmente valores de deuda pública interna o externa. Es administrado por el Banco de la República. Pueden acceder al CEN los establecimientos de crédito, las sociedades fiduciarias, las comisionistas de bolsa, las comisionistas independientes de valores, las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco de la República. Los usuarios o agentes pueden actuar directamente o a través de intermediarios de valores. Y también se encuentran los sistemas de cotización de valores extranjeros. Son mecanismos de carácter multilateral y transaccional a los cuales recurren los miembros o agentes afiliados al mismo, bajo las reglas, parámetros y condiciones establecidos en el artículo 215.611 y siguientes del decreto 2555/2010 y en el reglamento del administrador del sistema de cotización de valores extranjeros, para la realización de operaciones sobre valores extranjeros listados en dichos sistemas y para la divulgación de información al mercado sobre tales operaciones. Se reconocen como valores extranjeros a efectos de ser listados y negociados en un sistema de cotización de valores extranjeros los siguientes. A. Los valores emitidos en el extranjero por instituciones u organismos multilaterales internacionales de carácter financiero. B. Los valores emitidos en el extranjero por otras naciones o sus bancos centrales. Y C. Los valores emitidos en el extranjero con inscripción vigente en un registro público de valores o listados en una bolsa de valores o en un sistema de negociación de valores internacionalmente reconocidos a juicio de la Superintendencia Financiera. Únicamente pueden invertir en los valores extranjeros descritos anteriormente quienes tengan la calidad de inversionista profesional en los términos establecidos en el decreto 2555 en 2010. El mercado extrabursátil, mostrador u OTC, a diferencia del anterior, abarca las transacciones sobre valores que se realizan por fuera de una bolsa de valores. Bueno, ahora entremos en instrumentos financieros en los mercados de valores. ¿Quién me ayudó, por favor, leyendo esta diapositiva? Yo, profesor. Listo. ¿Qué es una acción? Una acción es un título de propiedad que corresponde a una fracción de capital de una empresa, entendiéndose como valor variable, ya que de ella dependen los beneficios de la empresa y pueden ser emitidas en cualquier momento por las mismas, ya sea por su entrada en bolsa, por ampliaciones de capital, etc. Existen dos tipos de acciones. A. Acciones preferentes. Son aquellas que otorgan un derecho especial al titular, generalmente de tipo económico, dándole prioridad en el reparto de dividendos y en la parte de la liquidación de la sociedad. Acciones ordinarias. Representan una parte alícuota de la capital del capital de la empresa, pasando el inversor a convertirse en socio propietario de la misma. Este tipo de acciones no tienen fecha de vencimiento y pueden ser satisfechas en cualquier momento del tiempo. Si el inversor posee un porcentaje de la empresa y forma parte de ella siendo socio propietario, tendrá que esperar a que se vieran satisfechos tanto los acreedores como los poseedores de acciones preferentes antes de poder reclamar el valor del activo. De manera que una vez que se han satisfecho las necesidades de los poseedores de bonos y de acciones preferentes, se satisface a los accionistas ordinarios. La desventaja, sin embargo, por parte de estos accionistas ordinarios es que en épocas en las cuales la empresa no esté obteniendo la rentabilidad esperada y los beneficios sean bajos, es muy probable que la mayor parte de los beneficios sean absorbidos por los poseedores de bonos o de acciones preferentes, dando lugar posiblemente a que los ordinarios no lleguen a percibir ningún beneficio. De manera que en épocas difíciles para las empresas, los primeros repercutidos serían todos aquellos inversores que poseyeran acciones ordinarias. Perfecto, muchas gracias. Bueno,
¿Y quién me ayuda, por favor, leyendo esta otra diapositiva? Yo, profesor. Ok, gracias, José Luis. Instrumentos financieros en los mercados de valores. ¿Por qué suben y bajan las acciones dentro del mercado? El motivo por el cual los valores que se encuentran proporcionados por los índices bursátiles en el mercado de valores suben y bajan, se encuentra su respuesta en la ley de la oferta y la demanda. Sin embargo, esta hipótesis es muy unida a las expectativas de los inversores. A continuación se explica a través de un ejemplo sencillo. Imaginemos que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD opera en bolsa. Es la número 1 en producir un producto especial denominado superalumnos. Como inversor, a- adquiero acciones de esta empresa, habiendo hecho previamente un estudio de su situación. Pero sin embargo, pasado un tiempo aparece otra universidad que también cotiza en bolsa, que es capaz de generar ultra superalumnos, ofreciendo un mejor producto y haciendo la competencia directa a la UNAD. En este momento, como accionista de la UNAD, pienso que no va a obtener beneficios en el futuro a consecuencia de la entrada en la nueva universidad, que es capaz de crear un mejor producto y por consiguiente seguramente se pierde el mercado. De manera que no se necesita una serie de títulos que no vayan a generar los beneficios esperados, así que decido venderlas, ya que pienso que esas acciones no van a ser nada rentables en el futuro. Al igual que usted, otros accionistas de la UNAD han escuchado la llegada de la otra universidad y motivados también por sus expectativas deciden vender sus acciones de igual manera. Esto da lugar a la baja de los precios de los títulos de la UNAD a consecuencia de una sobreoferta. A raíz de las expectativas de los inversores se produce en ese cambio dentro de la oferta y la demanda y posteriormente, como consecuencia de esta, se produce la baja de los precios, ya que, ya que al estar menos valoradas se pagan a un precio más bajo. Posibles tipos de renta. La renta fija y la renta variable. Todo inversor debe conocer qué tipos de renta existen dentro del mercado para poder invertir de la mejor manera posible y en base a sus objetivos. Si tenemos en cuenta las previsibles futuras subidas de los tipos de interés, convendría preguntarse en qué tipo de renta más seguro depositar nuestra confianza y capital. Atendiendo a esto, existen dos tipos de renta, la fija y la variable. Perfecto, muchas gracias, José Luis. Bueno, la renta fija, en primer lugar, es deuda pública emitida por el Estado o en segundo lugar, deuda privada emitida por empresas, cuyo principal objetivo es obtener un determinado tipo de financiación. Es decir, para obtener financiación se puede realizar la emisión de títulos de renta fija, donde el Estado o las empresas, si son corporativos, ¿sí? O sea, financiamiento corporativo, se comprometen a devolver el precio que se pagó por esos títulos más unos intereses. En el momento en el que se lanzan estos títulos de renta fija, su precio está marcado por la ley de la oferta y la demanda. Dentro de la inversión en renta fija se encuentran los bonos y obligaciones del Estado. Los bonos se definen como la cantidad de dinero que un determinado sujeto, un bonista, abona a una empresa, banco, Estado, también puede ser mayormente conocido como suscripción, el cual se compromete a pagarle una serie de intereses hasta que finalice el vencimiento de ese bono, momento en que la entidad, empresa o Estado debe hacer efectivo el pago al sujeto poseedor del bono de la totalidad del capital inicial. La diferencia existente es en el caso de los bonos tipo bullet, ¿no? La diferencia existente entre los bonos y las acciones radica en que la adquisición de una acción hace que se convierta en un socio accionista al poseer una parte alícuota del capital de la empresa, ¿sí? Mientras que en la adquisición de bonos el inversor solo actuará como prestamista, percibiendo una serie de intereses, o sea, los cupones, hasta que se llegue al vencimiento del contrato. Cuando se realiza la contratación de un bono, normalmente se realiza su pago 3 días hábiles después. Para calcular cómo cotizan los bonos, normalmente se suele utilizar la TIR, la tasa interna de rendimiento, o Yield to Maturity. Recién se emite el bono. Para obtener su rendimiento futuro, o Yield to Maturity.
Sin embargo, existe una pregunta muy común que da lugar en el momento en el que contratamos los bonos. Si los bonos son de renta fija, entonces, ¿es posible que pierda dinero? ¿O en caso contrario, es posible que aumente mi rendimiento? El valor del bono, ojo, depende del tipo de interés al que esté sujeto. Imaginemos que se han de pagar 50 unidades, ¿sí? De lo que sea, y que el bono está suscrito a un tipo de interés del 4% anual, ¿sí? 4% a un año. Con lo cual el valor a día de hoy de esas 50 unidades monetarias sería esos 50 dividido entre 1 más el 4%, ¿sí? Como es un solo periodo, pues simplemente 50 lo descuento un año y eso me haría 48,7, ¿sí? A raíz de esto se pueden dar dos situaciones. Uno, se produce un aumento de los tipos de interés, ¿sí? Tomamos como ejemplo que aumenta a un 6% en lugar del 4% que estaba antes. A raíz de esto, el banco estaría dispuesto a pagarnos, ¿cuánto? 50 entre 1 más 0,6, pues todo eso elevado a la 1, pues no cambia, ¿sí? Y eso daría 47,16 euros, ¿sí? O sea, sería menos de lo que recibiría antes, que eran 48,07. Y dos, se produce una disminución de los tipos de interés. El escenario es ahora que el tipo de interés es de un 2%. ¿Sí? Si bajara a 2%, entonces el banco estaría dispuesto a pagar más. Sería 50 dividido entre 1,02, que eso daría como resultado 49,01 euros. Bueno, euros o dólares o pesos. De manera que se aprecia que aunque sea una inversión en renta fija, pueden sufrir variaciones a consecuencia de los aumentos o disminuciones de los tipos de interés. Si los intereses suben, se percibe menos dinero que si se produce una bajada de los tipos de interés, ¿sí? Bueno, digamos que dinero medido supuestamente en el valor del bono, ¿no? Entonces, si el valor del bono, por decir algo, si se emitió a la par, ¿sí? Es decir, que se pagó hoy por un bono que va a pagar dentro de 2 años el mismo valor, digamos $10,000, ¿sí? $10,000. Si las tasas y digamos que el rendimiento del bono, el yield to maturity, era del 4%. Si las tasas de interés del mercado, que es con la que yo como trader me comparo o comparo mi bono, ¿sí? O sea, el yield to maturity o la tasa de corte o TIR de mi bono, ¿sí? Si sube con respecto a ese que yo tenía, ¿qué pasa automáticamente? El precio de mi bono baja, ¿sí? Entonces, en el caso de un trader que le interesa es ganar dinero a corto plazo, pues es lo que va a hacer tan pronto escuche que o en forma, digamos, no legal, escucha por ahí que las tasas de interés van a bajar, obviamente por el Banco de la República, entonces podría deshacerse de esos títulos, ¿sí? Y cuando se emitan nuevos títulos, digamos por parte del gobierno, que por ejemplo emita TES, ¿sí? Entonces podría adquirirlos y con eso obtendría un mayor rendimiento en lugar de haber recibido una pérdida, ¿sí? En lugar de haberse disminuido su valor del bono, ¿sí? Pero al contrario también puede suceder que las tasas de interés en lugar de subir bajen. Entonces, si las tasas de interés bajan, pues no es lo normal, pero puede suceder, no es lo regular, pero puede suceder, y ha sucedido. Ahí ocurre todo lo contrario. Entonces, ahí el precio del bono automáticamente sube, ¿sí? Y pues estaría, digamos, tendiendo o, digamos, indicándole a los traders que están manejando bonos que se mantengan en esa posición porque pues se están mejorando las condiciones. El precio de ese bono está subiendo en lugar de mantenerse o bajar incluso, ¿sí? Bueno, existen distintos tipos de bono, siendo la siguiente clasificación la más común. Uno, por fecha de vencimiento. Entonces puede ser a corto plazo, si es un periodo de tiempo menor a hasta 2 años. A mediano o largo plazo son periodos mayores a 2 años. Bueno, realmente mediano plazo, un poquito, 2 años podría ser, ¿sí? Sí, 2 años a, incluso algunos dicen que hasta unos 3 o 4 años, hasta 5 años, y largo plazo si ya estamos hablando de 10 años, 20 años, ¿sí? Segundo, según el cupón, puede ser un cupón, ¿sí? Que es esa tasa que paga por mantener esos recursos, obviamente al tenedor del bono, puede ser un tipo fijo, una tasa de interés fija o una tasa de interés variable, ¿sí? Eso se establece desde el comienzo. 3, por quien realice la emisión. Pueden ser los emisores el gobierno
y sus, no sé, sus municipios o en demás entidades, ¿sí?, que pueden hacerlo, o pueden ser bonos privados, lo hacen particulares, corporaciones. Y cuarto, de alta rentabilidad, que pueden ser, por ejemplo, los high yields, ¿sí?, o de baja rentabilidad, que serían los, pues, bonos basura. Letras del Tesoro. Son activos a corto plazo emitidos por el Tesoro Público para llevar a cabo la financiación del déficit público. Se consideran una de las principales fuentes de financiación de los gobiernos emitidos a plazos generalmente cortos, 3, 6, 12, 18 meses. Son emitidas al descuento, es decir, que se les descuenta al inversor el importe de los intereses en el momento de la compra. Por ejemplo, se compra una letra un año por valor de 1.000 euros, pero el inversor, en vez de pagar esos 1.000 euros, paga 980 euros. Cuando la letra llega a su vencimiento, se le reembolsa su valor nominal, o sea, los 1.000 euros, por lo que se han obtenido las ganancias de 240 euros. ¿Sí? Pues, traducido o dada una tasa de rentabilidad del 2%. De acuerdo con la ley 964, un valor es todo derecho de naturaleza negociable que haga parte de una emisión cuando tenga por objeto o como efecto la captación de recursos del público. De acuerdo con lo anterior, los valores se caracterizan por los siguientes aspectos. Primero, el valor se emite para captar recursos del público o funcionar como lo que en otras jurisdicciones se conoce como instrumentos de inversión. Segundo, son emitidos de forma serial o masiva. Lo anterior implica que A, la respectiva emisión se hace por un número plural de valores. B, cada uno de los valores tiene la misma naturaleza, es decir, cada uno de los valores son de un mismo tipo y tienen un mismo contenido económico. Y C, los valores tienen una misma ley de circulación, es decir, están sujetos a unas mismas reglas en cuanto a la forma de transferirse. Tercero, los valores son instrumentos esencialmente negociables. Cuarto, tienen las mismas prerrogativas de los títulos valores, excepto la acción cambiaria de regreso. Tampoco procede la acción reivindicatoria, las medidas de restablecimiento y la incautación contra quien adquiera el valor de buena fe exenta de culpa. Eso es algo ya es como más legal. Los títulos valores, que técnicamente son distintos de los valores, tienen las características siguientes. Primero, incorporación. El derecho conferido por el título valor únicamente puede ser ejercido por la persona que tenga físicamente el valor, dado que dicho derecho está contenido en el documento y es inseparable del mismo. Literalidad. El alcance del derecho conferido por un título valor se limita a lo que consta en el documento respectivo. Tercero, autonomía. El tenedor de un título valor está facultado para ejercer el derecho que incorpora el mismo sin que el ejercicio de tal derecho esté condicionado por la relación que dio origen a la emisión del título, así como tampoco las demás relaciones a través de las cuales haya circulado o haya sido transferido dicho título. Así, por ejemplo, si una persona vende a otra un bien y recibe un cheque por el monto del precio y la primera transfiere el cheque que le fue entregado como pago a un tercero, este tercero puede cobrar el cheque tanto a quien lo giró como a quien lo endosó, sin importar que haya pasado en el contrato entre el vendedor y el comprador del bien del mencionado bien. Y legitimación consiste en que el tenedor del título valor tiene la facultad de ejercitar el derecho contenido en dicho título únicamente con la presentación del mismo. Bueno, eso es también algo muy leguleyo. Clasificación de bonos financieros con cupón flotante, ¿sí? O sea, con una tasa variable. Pagan cupones variables más el principal al final. Estos cupones por lo regular pagan una tasa indexada o combinada que consiste en una combinación de tasa base, como por ejemplo puede ser el IPC, la DTF o la LIBOR, ¿sí?, que cambia con el tiempo, más un diferencial que llamamos el spread, que es una tasa fija, como por ejemplo el 2%. Vemos allí entonces, por ejemplo, en esta imagen, figura 7, como estos columnas de color verde, ¿cierto?, nos están mostrando la variación que tiene en ese cupón, ¿sí? Y presenta un techo para el pago de la tasa cupón, pero también un piso para el pago de la tasa cupón. Y pues entre esa franja pues va pues fluctuando, ¿sí? Va fluctuando. Clasificación. Bueno. También encontramos bonos que no pagan cupones, se llaman bonos cero cupón. Hay dos tipos, cero cupón emitidos al descuento y cero cupón emitidos por su valor nominal. Los cero cupones emitidos al descuento no pagan cupones, bueno, como cero cupones que no pagan cupones, pero se obtiene ganancia al comprarlos con descuento. Ello significa un menor valor. Por ejemplo, que se compraran al 85% de su valor nominal. Y si se mantiene hasta la fecha de maduración, se obtiene el 100% del valor nominal. Es importante señalar que este tipo de bonos son muy sensibles a las variaciones en los tipos de interés
Y también entre más largo sea el plazo de espera, también mayor es el riesgo y por tanto las probabilidades de impago. ¿Sí? Y el otro es el bono cero cupón emitido por su valor nominal. Estos obviamente no pagan cupones y únicamente devuelven al final el 100% del valor nominal más un interés, o sea, una prima de reembolso. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos ver aquí en la figura número 10, ¿sí? Se compra el bono a su 100% al valor nominal que aparece allí en el bono, pero al final va a recibir, además de esos, no sé, $10,000, un 2% adicional, ¿sí? Una prima de reembolso. Eso es con los bonos cero cupón. Y de los tipos de amortización hay dos tipos. El tipo bullet, ¿sí? Que paga intereses periódicos, o sea, cupones, y la amortización al final, ¿sí? O sea, el valor nominal, utiliza un sistema americano de amortización, intereses periódicos y valor nominal al final. Y el otro tipo de amortización es el balloon o con amortización de capital, que paga intereses y amortizaciones periódicas. Utiliza el sistema de amortización cuota fija. Aquí tenemos un claro ejemplo. El del bullet es el de color naranja y el gris es el de balloon, ¿sí? Donde vemos que las cuotas son constantes, ¿sí? Y están o incluyen una porción de intereses y una porción de capital, ¿sí? Digamos que van pagándolo en forma constante y continua, como si fuera, ¿sí? Un sistema de amortización de cuota fija, ¿sí? O sistema francés, ¿sí? Y obviamente, debido a que esos pagos son, digamos, iguales en los, digamos, en este caso, en los 4 años de duración del bono, digamos, el riesgo que tienen es mucho menor a que, por ejemplo, el que sufre o el que tiene los bonos con amortización bullet, ¿sí? Que están pagando al comienzo únicamente intereses y, por cierto, vendrán siendo los dividendos, los cupones, ¿sí? Que son bien bajitos en comparación con el valor nominal, ¿sí? Y al final, si es que paga todo el capital que se tenía pues establecido en el contrato. Obviamente hay un mayor riesgo porque uno tendría que esperar solo hasta el final para que pues pague la empresa emisora ese capital, ¿sí? Y puede que en ese momento la empresa esté mal, ¿no? Como les dije anteriormente, entre más largo sea el plazo, hay mayores probabilidades de que la empresa emisora del bono pues pague. A los bonos amortizables también se les llama bonos con vencimientos escalonados porque van pagando su nominal de forma programada. Muchas veces el inversor exige que el pago del principal se realice de esta forma para no dejar el mayor flujo del nominal al final. De este modo se reduce el riesgo de que al vencimiento el emisor no tenga todo el efectivo disponible para pagar el nominal. Las amortizaciones del nominal son iguales, pero los intereses o cupones dependen de la cantidad de nominal que pueda quedar por amortizar. Por esta razón, en cada periodo que transcurre, los cupones van haciéndose más pequeños. Bueno, ¿quién me ayuda por favor leyendo participantes en emisión de bonos? Yo, profesor. Ok, gracias. Emisor. Es la institución que se financia con la emisión de bonos. Recibe el dinero de los inversionistas en los bonos emitidos y responde por los cupones y por el capital invertido o principal. Estructurador. Es una entidad de asesoría que normalmente es contratada por el emisor para que establezca el impacto de la emisión de bonos en las finanzas de la empresa, así como los montos, los procedimientos y los costos de la emisión, y finalmente proponga para la aprobación de la empresa el plan de emisión. El estructurador debe inscribir la emisión en el Registro Nacional de Valores, RNV, y en la BBC, para los procesos de compra-venta de la emisión y aún de las reventas posteriores, y en DCVAL, Depósito Central de Valores. Calificador. El emisor debe contratar los servicios de una entidad calificadora de riesgos financieros para que establezca el riesgo de la inversión de los futuros tenedores de los bonos. Este riesgo se plasma en una calificación. Colocador. Es el operador de la emisión de los bonos en el mercado. Es el agente que vende los títulos. Inversionista. Es el adquiriente de los títulos en el mercado. El inversionista busca bien ganar la tasa cupón del bono, inversionista ahorrador, para su inversión, o bien que la calidad del emisor mejore con el tiempo para hacer más costoso el bono y ganar la diferencia de precio. Inversionista especulador.
Mecanismos de colocación de bonos. Directa. El emisor coloca directamente los títulos en el mercado. Segundo, underwriting. Esta colocación se hace por medio de un agente colocador o comisionista que ofrece el servicio de comercialización. La comisionista puede hacer este servicio a través de 3 modalidades. Underwriting en firme. El comisionista compra toda la emisión y después la vende en el mercado de valores y por consiguiente asume todos los riesgos de la colocación. Underwriting garantizado. El comisionista se compromete a comprar la parte de la emisión que no se coloca inmediatamente en el mercado. Underwriting al mejor esfuerzo. El comisionista simplemente se compromete a hacer todo lo posible por colocar la emisión. Perfecto, muchas gracias. Ojo con este punto que ustedes lo van a desarrollar en uno de los puntos de la guía. Conclusiones. Primero, el sistema financiero está compuesto por 3 participantes: intermediarios financieros, activos financieros y mercados financieros. Segundo, el financiamiento es el cimiento donde descansan los recursos de la empresa para lograr el desarrollo normal de sus operaciones. Tercero, la selección de la mejor fuente de financiamiento para una empresa depende de varios factores como tamaño, ciclo operativo, ciclo del efectivo, presupuesto efectivo, etc. Cuarto, las fuentes de financiación interna no requieren avales ni garantías, pero no sirven para hacer frente a desembolsos exigidos para mantener el curso normal de la empresa. Quinto, el financiarse con bonos o acciones depende de los objetivos y la estructura de capital del emisor. El financiamiento con deuda, siempre que la estructura de capital sea la correcta y las condiciones resulten favorables, es excelente para fundar proyectos y ayudar al crecimiento de un emisor. Sexto, el financiamiento con acciones es más benigno para los balances de la empresa, que de esta manera deberá hacer frente a los compromisos financieros que lleva una emisión de deuda en pesos o en dólares. Listo, no sería más. Bueno, quisiera preguntarle si tiene alguna duda. ¿Y qué? Bueno, ya he visto algunos de ustedes han hecho unos importantes avances en el desarrollo de la actividad individual y lo han plasmado en el foro. De pronto los demás les pido que por favor lo hagan lo mismo. Y pues nada, nos estaremos reuniendo entonces la próxima semana. Muchas gracias, profesor. Una buena noche para todos. Bueno, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Que estén bien. Bueno, feliz noche. Ok. Feliz noche. Con mucho gusto. Feliz noche para todos y todas. Igualmente. Bueno.